y la comunión de su Santo Espíritu, la iglesia que va al cielo, dice: y santificaréis el año 50, diga conmigo 50, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. Vamos, Lucas, capítulo 4. Capítulo 4, lo tenemos. Vamos a leer del versículo 13 en adelante. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre de mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Señor, gracias. Padre, tu palabra, Dios mío, va a ser expuesta. Pedimos la asistencia de tu Espíritu Santo, Señor. Sin Él no somos nada. Y necesitamos, Señor, escuchar el consejo directamente del cielo. Dios, yo soy hombre, Dios mío, terrenal, y te pido que utilices mis labios, Señor. Yo me escondo detrás de ti, Padre eterno, para que puedan verte a ti, Señor, y no vean al hombre, Dios. Yo prometo darte la gloria como siempre lo he hecho, pero sobre todas las cosas te pido que tu presencia, Señor, se siga moviendo de una manera especial. Mientras hablo tu palabra, Dios mío, trae libertad a alguien, Señor. Sé, Padre eterno, propicio tú, Señor, a aquel hombre, a aquella mujer con necesidad, papá. Mira, Dios mío, tu palabra, Dios amado, no retorna atrás vacía, sino que es enviada para lo que tiene que hacer. Y sigo creyendo que es una espada, Padre eterno, de doble filo, Dios mío. Y por lo tanto, creemos, Señor, que tú, Padre eterno, tienes el consejo de la misma. Padre, en el nombre de Jesús. Dele un fuerte aplauso a Dios, tome su asiento. El comienzo o un nuevo comienzo. Sabe que el 8 de julio de 1776, en ese momento hubo, hermano, en la ciudad de Pensilvania, la proclamación de la independencia de los Estados Unidos. Y en ese momento se pregonaba la libertad o la abolición de la esclavitud de aquellas personas que todavía vivían en esclavitud. En aquel lugar llamado, hermano, Filadelfia, en Pensilvania, se puede encontrar una campana que es la campana de la libertad, muy conocida, aleluya, que constantemente los peregrinos van hacia aquel lugar y tocan aquella campana, hermano, admirados y agradecidos, aleluya, por lo que en aquel tiempo, en el 1776 ocurrió, cuando hubo una libertad realmente en aquellas personas que estaban oprimidas o que tenían como esclavos. Pero es interesante, hermano, que cuando yo analizo, hermano, el contexto de esa manifestación en la ciudad de Filadelfia, me doy cuenta de algo. Me doy cuenta, hermano, que en aquel momento las personas que trajeron la proclamación de la independencia y la libertad a la esclavitud eran unas personas que en aquel tiempo eran conocidas como los cuáqueros. Los cuáqueros, que se enseñan, hermano, en la historia de la iglesia, era un grupo religioso que venía de Inglaterra. Fíjese bien, era un grupo religioso que venía de Inglaterra, aleluya, que salieron también, hermano, de aquel momento cuando vino, hermano, Martín Lutero a ser el primer protestante, aleluya, del catolicismo.
Se cree, hermano, que entonces George Fox, hermano, sale de aquel momento, aleluya, cuando están protestando en contra de aquellas doctrinas y de aquellas religiones, aleluya. Y entonces este varón, hermano, llegando a los Estados Unidos, proveniente de allá de la ciudad de Inglaterra, aleluya, ellos empiezan entonces a levantar, aleluya, una de las religiones muy conocidas en la ciudad de Filadelfia, aleluya, llamada como los cuáqueros, aleluya. Ellos constantemente, hermano, estaban proclamando el evangelio de Cristo. Ellos constantemente estaban, hermano, hablando de la palabra de Dios. Pero es interesante que en el 8 de julio de 1776, al momento de proclamar liberación o libertad a la esclavitud, utilizaron el texto bíblico, hermano, de Levíticos 25:10, aleluya, donde ellos testificaron y decían: y santificaréis el año 50 y pregonarás libertad en la tierra de todos sus moradores, aleluya. Es interesante que aquella ciudad, hermano, tiene rasgos bíblicos, rasgos cristianos, aleluya, una ciudad asentada, aleluya, bajo un mandato evangélico. Sin embargo, déjeme decirle algo interesante, que cuando los cuáqueros, hermano, en aquel momento hicieron la proclamación de libertad o de liberación para la esclavitud, en aquel momento estos hombres, aleluya, entonces se dieron cuenta que realmente el día de jubileo había llegado para aquella ciudad, y no solamente para la ciudad de Filadelfia, sino para todo Estados Unidos, aleluya, donde la esclavitud entonces, hermano, dejaba de ser esclavo. El moreno, hermano, ya no era más esclavo, sino ahora tenía la libertad de expresión. Bendita sea la gracia de Dios. Es interesante ver, hermano, que dentro de ese contexto histórico nosotros podemos ver que al momento de estos hombres utilizar, aleluya, la escritura, entonces nos enseña, aleluya, que realmente el día del jubileo llegó a la vida de alguien en ese momento. Yo no sé si usted me está entendiendo, pero es interesante pensar, es interesante analizar, aleluya, y darnos cuenta que una persona que estuvo esclavizada por muchos años, desde ese momento del 8 de julio de 1776 en adelante, ya no iban a ser más esclavos. Por lo tanto, se cree que en aquella nación, en aquella ciudad de Filadelfia, lo que sucedió eran gritos de júbilo. Alguien conmigo en esta casa, eran gritos de júbilo, eran gritos de adoración. Era una nación conmocionada, una nación alegre, una nación, aleluya, que estaban exaltando el nombre poderoso de Cristo por tan solo hecho de darse cuenta que ya no eran más esclavos, sino ahora tenían la libertad, aleluya, que en algún momento lo desearon. Alguien conmigo, cuando yo analizo la escritura me doy cuenta que el pueblo de Israel de igual manera estaba en esclavitud, aleluya, y en el momento que ellos clamaron a Dios, la Biblia dice que les dio un libertador llamado Moisés. Alguien conmigo en esta casa. Y por lo tanto, entonces la escritura nos enseña y dice que entonces también a estos hombres Dios les dio la libertad, porque ahora ya no eran más esclavos. Por lo tanto, Levítico nos enseña y dice que en el año 50. Y sabe que cuando yo analizo la escritura y hago un paralelismo de palabras, me doy cuenta que en el día del Pentecostés, aleluya, también era el número 50, que significa quincuagésimo, aleluya. La Biblia registra que Jesús se manifestó 40 días, 40 noches con pruebas indubitables, y después los apóstoles en el aposento alto estuvieron 10 días orando hasta que la presencia de Dios descendió de una manera poderosa. Pero sabe que eso no es lo que yo quiero decirle. Lo que le quiero decir es que cuando la presencia del Espíritu Santo llegó en esa casa, hermano, imposible que la gente se quedara callada, aleluya. Imposible que el hombre guardara silencio. Alguien tiene que adorar a Dios. ¿Sabes por qué? Porque esto no se trata de mí, esto se trata de ti, aleluya. Y cuando digo que no se trata de mí, es porque yo te quiero enseñar, aleluya, que ahora tú ya no eres más un esclavo del pecado. Por lo tanto, debes de adorar a Dios con libertad y
y decirle: Dios mío, el día del jubileo llegó a mi vida. ¿Cuándo fue? Tú lo sabes, aleluya. Pero ¿sabes qué? No te puedes quedar callado, sino pregona libertad, pregona alegría, aleluya. Pregona que tú fuiste libertado de las... Alguien que pueda adorar a Cristo, aleluya. Por lo tanto, cuando hago un paralelismo, aleluya, de palabras, me doy cuenta que en el día del Pentecostés lo que había era gozo, lo que había era alegría, aleluya. Ahí el enfermo era sano, alguien conmigo. Ahí el que estaba turbado, hermano, su mente se enderezaba. Ahí el que estaba ciego volvía a recobrar la vista. El sordo, hermano, el sordo empezaba a escuchar y el mudo empezaba a hablar. El paralítico se levantaba, dice la escritura. ¿Sabe por qué? Porque el poder de Dios había llegado sobre aquel lugar. Déjeme decirle que si la presencia de Dios se manifestó en Filadelfia, en Pensilvania, se manifestó, aleluya, allá con Israel, hermano, también aquí se ha manifestado. Alguien que pueda adorar a Cristo. Habrá un hombre, una mujer que han sido libertados del pecado y que hoy tengan, hermano, realmente la libertad. Por eso el tema, un nuevo comienzo. Aleluya, porque déjeme decirle que usted no puede dar un nuevo comienzo cuando usted no ha roto con su vida pasada. Alguien que pueda adorar. Los levíticos nos enseñan, hermano, aleluya, que en el día 50 dice: pregonarás libertad. Cuando voy a la escritura y veo en el contexto, me doy cuenta que en el libro de Levítico nos da la respuesta, aleluya, del número 50, y empieza a decir: multiplicarás 7 por 7 que dan 49, pero en el séptimo día, aleluya, en el séptimo mes, en el 10º día, entonces será el 50. Y déjeme decirle que veo el 7 y el 7, y entiendo por la numerología, aleluya, que es el número perfecto de Dios. Es que ya Dios sabía que ese día, amado hermano, Él iba a traer la libertad a aquellas personas, aquellos hombres, aleluya, que necesitaban entender entonces que ellos eran libres, aleluya. El jubileo representaba dos cosas, aleluya: darle libertad a la esclavitud, pero sobre todas las cosas, si alguien, hermano, había perdido un terreno, o si alguien tenía empeñado un terreno, hermano, la historia nos narra y dice que todas esas cosas les era devueltas, aleluya, después de los 50 años. Aquellas personas en esclavitud y que habían perdido todo, entonces empezaban a tener un nuevo comienzo, aleluya, en su vida. Alguien tiene que adorar a Cristo, aleluya. Por eso que cuando Dios te perdonó la vida, te rescató de la esclavitud, te rescató del fango, del lodo cenagoso en donde tú estabas, aleluya, Él te recogió, aleluya, y te devolvió lo que en algún momento se había perdido en el huerto del Edén, que era la comunión íntima con el que alguien puede adorar a Dios. Yo siento su presencia, aleluya. Él te recobró, hermano, lo que se había perdido desde el inicio, la comunión íntima con nuestro Dios, y hoy podemos tener el libre acceso ante el trono de la gracia de Dios, aleluya. Y yo no me puedo quedar callado. Esto, hermano, déjeme decirle que va más allá de lo que tú pretendes, aleluya, hacer para Dios. Esto es más intenso, esto es más hermoso. El que no ha experimentado la presencia de Dios no se puede gozar. Alguien conmigo. El que no ha experimentado el bautismo del Espíritu no se va a gozar como yo me gozo. El que no ha experimentado en la intimidad con Dios como Dios lo visita no se va a poder gozar. Pero el hombre que ha experimentado entenderá realmente, aleluya, el poder divino de Dios. ¿Cuántos han experimentado la gracia de Dios? Y es ahí entonces donde yo me doy cuenta, aleluya, que ese grupo de cuaqueros, hermano, fundamentaron algo en aquel lugar. Pero dentro de la escritura, hermano, nos enseña, aleluya, que el año agradable, hermano, se refiere al jubileo entonces. Pero no solamente al jubileo, sino al nuevo comienzo, aleluya. Y ese nuevo comienzo de vida del ser humano no solamente debe de ser cuando tú tengas ganas. Eso debe de ser a diario, debe de ser semanalmente, tiene que ser mensualmente, tiene que ser anualmente, aleluya. O sea, lo que quiere decir
decir que tiene que ser 24/7, aleluya. No cuando tú estés en servicio vas a poder adorar. No cuando tú tengas el micrófono vas a querer bajar, aleluya, el cielo, las estrellas, aleluya. No, con micrófono y sin micrófono yo me gozo. Alguien conmigo en esta casa. Y cuando digo eso, no lo hago de una manera despectiva, sino que lo hago para que entendamos, aleluya, que la libertad que Dios nos ha dado va más allá de lo que nosotros podemos mirar, observar y ver. Por eso es a diario. Y aquel corito que dice: yo me gozo el lunes, yo me gozo el martes, yo me gozo miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo también, aleluya. Y si me gozo toda la semana, hermano, déjame decirte que dale un codazo al que se está durmiendo y dile: mejor gózate en la presencia de Dios, aleluya. Mejor glorifica a Dios. Estás cansado, mira, yo estoy cansado, golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre, aleluya, y adoro a Dios. ¿Sabe por qué? Porque esto es mejor que estar golpeado por el mundo, alguien conmigo, y estar llorando en esclavitud. Esto es mejor. ¿Está conmigo? Así que el jubileo representaba eso. Oiga, qué poderoso, ¿verdad? Que esto existiera en este tiempo. Mire, yo ya tengo 50 años y usted va atrás de mí, y algunos hermanos van adelante de mí, aleluya. Eso es lo lindo, ¿verdad que sí? Pero al final del día, la proclamación del evangelio nos lleva realmente a nosotros a adorar al Creador del cielo. Por eso es interesante entonces analizar el contexto, hermano, del cual le estoy hablando. ¿Sabe por qué? Porque no solamente, hermano, estas palabras fueron recitadas ahí en Levítico, sino que nuestro Señor Jesucristo, la Biblia registra lo que vimos, que Jesús está en el desierto, está siendo tentado por el enemigo, aleluya. Antes de dar inicio su ministerio terrenal, Jesús es llevado por el Espíritu al desierto, donde el enemigo trae la tentación y constantemente lo está tentando, aleluya. Usted conoce la historia, pero Jesús, hermanos, se mantiene fuerte, se mantiene erguido. ¿Sabe por qué? Porque sabe el propósito que Dios tiene para con él. En la parte humana, la Biblia dice que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. En la parte humana, Jesús, hermano, se molestó, dice la escritura, se enojó, latigueó y tiró las mesas de los cambistas. En la parte humana, Jesús, aleluya, déjeme decirle que en su humanidad le dijo: Señor, si te es posible de mí, pasa esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. En la parte humana, Jesús, aleluya, sintió miedo, sintió aflicción, aleluya. Él dijo: mi alma está angustiada hasta la muerte. En la parte humana, Jesús se sintió solo. Le dijo a Pedro: no has podido orar ni siquiera una hora conmigo. En la parte humana, Jesús, hermano, déjame decirle que sintió miedo cuando Judas, el traidor, lo iba a traicionar, aleluya. Pero Jesús dijo: que se cumpla el propósito de Dios en la vida de él y en la vida. Alguien conmigo, alguien conmigo. Por eso Jesús constantemente nos enseña que él era un hombre sumiso. ¿Sabe qué dice la escritura? Que Jesús dice, hermano, que aprendió a obedecer. Oiga, y usted dice: aprendió a obedecer. ¿Cómo así, José? Oiga, si él es 100% divino, 100% humano. Pero la Biblia dice que él aprendió a obedecer porque, hermano, antes no había nadie sobre él. Pero en la parte humana, diga conmigo, en la parte humana, él tenía que sujetarse a sus papás. Alguien conmigo. En la parte humana, él tenía que sujetarse a su maestro. En la parte humana, se tenía que sujetar a la ley y a los fariseos. Alguien conmigo. En la parte humana, Jesús tenía que responder de acuerdo a la ley. Aleluya. Por eso que cuando él llegaba a los lugares hacía todos los ritos necesarios, porque él cumplía la ley a su cabalidad. Y en la parte humana, Jesús era señalado, acusado, aleluya, y le decían: echa fuera demonios por Belcebú. Lo criticaron, lo murmuraron, lo vituperaron, le levantaron falsos. En la parte humana a Jesús, hermano, lo escupieron. Alguien conmigo. En la parte humana a Jesús le arrancaron la barba. En la parte humana lo golpearon, lo latigaron. Pero ¿sabe qué? Diga conmigo. Pero ¿sabe? Todo era por un nuevo comienzo. Alguien conmigo. Todo era por un propósito. Todo era con respecto a ti y a mí. O sea, ¿qué quiere decir? Que el Señor tenía un plan y un propósito.
¿Está conmigo? Entonces, ¿por qué usted llora de sus pruebas? ¿Por qué se siente angustiado en los procesos más difíciles de su vida? Y usted me dirá, pastor, usted no ha atravesado por procesos difíciles en su vida. Y yo le voy a contestar, hermano, hermana, yo he pasado por procesos difíciles y también muchas de las veces he tenido miedo, y algunas otras, hermano, me he querido acobardar, y en algunas otras he cometido errores, y en algunas otras he tomado decisiones precipitadas, y en la parte de humana mía, alguien conmigo, aleluya, he sentido, hermano, que ya no puedo dar más. Pero en la parte espiritual, Dios me dice, todo lo puedes en Cristo, que yo soy tu fortaleza. Yo te llamé de detrás de las ovejas, por lo tanto tú vas a hacer mi voluntad, hablarás mi palabra y dirás lo que yo quiero que el pueblo sepa, que hoy comienza un nuevo comienzo. Aleluya. ¿Por qué? Porque Él te dio libertad en los momentos más difíciles de tu vida. O sea que en la parte humana tú te debilitas. ¿Y cuántos han sentido miedo? Levante la mano. Y yo creo, hermano, que uno le tiene que tener miedo al hombre. Alaba. Uno tiene que tenerle miedo, hermano, al hombre. Y usted va a decir, a mi hermano, a mi hermano, no, ten cuidado de ti mismo, dijo Pablo. Se me fueron 3 ahora. Porque los pensamientos, aleluya, que vienen a la mente, a tu vida, no son pensamientos de bien, sino son pensamientos. Debes de tener cuidado con ti mismo. Alguien conmigo, si ya Dios te dio la libertad, ya no empieces a pensar de la manera en que pensabas antes. Alguien conmigo, la Biblia registra y dice que hay mucha gente, hermano, antes de dormir ya están maquinando lo que van a hacer al otro día, y esa maquinación no proviene de Dios, sino proviene del enemigo. Déjame decirte, no te dejes esclavizar en tu mente, en tu corazón. No dejes que el diablo, hermano, te empiece a llevar nuevamente a la cárcel de oscuridad, a la esclavitud. Ya lo que Dios libertó lo hizo libre. Ya cuando Dios rompió tus cadenas, Dios te hizo libre. Ya no tienes que vivir de la misma manera, sino que ahora lo que tienes que hacer es abrir tus labios y adorar al Dios eterno por el hecho de yo tener el jubileo en mi vida, el nuevo comienzo, la libertad, aleluya, que antes no tenía, hoy la tengo. El rostro, Carlitos, que antes no tenía, hoy lo tengo porque Dios me hizo libre. Entonces, si Dios nos hizo libres, ¿por qué entonces no podemos adorar a Dios? Como que me dan ganas de irme para abajo, pastora, porque siento que hay esclavos. Lo voy a cambiar el término porque algunos se molestan, se enojan. Siento que hay esclavitud en medio del pueblo. Y cuando siento que hay esclavitud, quiere decir que algo está pasando. Quiere decir que algo está sucediendo. Quiere decir que hay un descuido espiritual. Hermano, no voltee a ver a nadie. Pero cuando alguien, hermano, se está descuidando espiritualmente hablando, nuevamente le repito y le digo, cuando usted deja de orar el primer día, hermano, usted lo sabe. Cuando deja de orar el segundo día, usted también lo sabe. Cuando deja de orar el tercer día, hermano, el diablo lo sabe. Alguien conmigo. Cuando deja de orar el cuarto día, el diablo también lo sabe. Pero cuando deja de orar 5, 6, 7, 8, 9, 10 días, mire, todo mundo lo sabe. Tu carácter ha cambiado, tu conducta ha cambiado, tu modo de ver ha cambiado, tu religiosidad sale a la luz y ya no eres el mismo. Ahora estás prisionero nuevamente en los caminos de alguien que pueda adorar a Dios. Yo no sé usted, pero yo tengo libertad de espíritu. Por lo tanto, entonces Jesús, hermano, nos enseña, aleluya, a través de su palabra, porque leímos el texto bíblico, que cuando terminó la tentación, dice la escritura, que Satanás lo dejó por un tiempo.
¿Qué quiere decir eso? Entonces, en mi interpretación bíblica, en mi exégesis, voy a aplicar la ley 1, la 2, la 3, la regla 1, 2, 3, 4 y 5. Voy a aplicar la regla 1, aleluya, para definir la palabra. Número 2, la regla 2 acerca de la frase. Número 3, voy a aplicar el contexto. Número 4, voy a aplicar los designios. Número 5, voy a aplicar, aleluya, el paralelismo de palabra, de idea y de enseñanza general. Y hago mi exégesis de ese texto bíblico y digo, entonces quiere decir que el enemigo, hermanos, se aparta un momento de ti cuando tú estás espiritualmente fuerte, cuando estás orando, cuando estás clamando, cuando estás buscando la presencia de Dios, cuando eres libre, cuando sientes la gloria, cuando hablas en otras lenguas, cuando quieres bajar, hermano, el cielo y las estrellas, cuando reprendes demonios, pero va a volver el enemigo a ver cómo estaba la casa. De tiempo en tiempo. La Biblia registra y dice que cuando regresa a casa, dice que la ve adornada, vacía. Y cuando dice eso, quiere decir, hermano, que no hay presencia interna del Espíritu Santo. O sea, quiere decir que está vacía, sin la presencia, sin la protección, sin el denuedo, sin el poder de lo alto, sin la comunión del Espíritu Santo, sin ayuno, sin oración. Y entonces le metemos que ahora está vacía, porque cuando algo está vacío, tiene murmuración, tiene crítica, tiene señalamiento, tiene acusaciones, aleluya, porque se fue el enemigo por un tiempo, pero iba a volver. La Biblia registra y dice que cuando viene el que salió de esa casa y la ve vacía, y dice que trae a otros más con él y vuelven a poseer la casa que estaba vacía. O sea, los que habían pregonado libertad ahora vuelven a estar atados, pero dice la escritura que el estado de esos hombres viene a ser peor que el primero. 7 demonios peores. Oiga, pastora decía, cuando se le presenta a aquel y le dice, ¿cómo te llamas? Le dice legión, porque somos muchos, ¿verdad? Y cuando vemos en el contexto histórico, vemos, hermano, que los centuriones tenían, hermano, legión de soldados. Algunos dicen que los mínimos eran de 300, pero los máximos eran de 5,000, 6,000. Ahora se imagina, hermano, cuando una persona tiene una legión de demonios. Se me fueron, ¿qué pasó? Hubo un silencio, hermano Bautista. Porque la Biblia dice entonces que el enemigo dejó a Jesús, y ahora la Biblia registra y dice que Jesús entonces inicia su ministerio terrenal. Qué lindo, diga conmigo, qué lindo el Señor. Wow, se me fueron 3. Pero ahí vamos. Dice, vino a Nazaret, donde se había creado. Oiga, hermano, mire, donde uno no es profeta en su propio pueblo, en su propia tierra. Dice, vino a Nazaret, donde se había criado, en el día de reposo. O sea, cumpliendo la ley, ¿se da cuenta? O sea, Jesús, hermano, estaba cumpliendo todos los requisitos de los fariseos, de los saduceos, de todo, hermano, el linaje escogido, de aquellos, hermano, aleluya, que proclamaban, aleluya, sabiduría, de aquellos judíos, aleluya, que reconocían, hermano, porque los fariseos, hermano, reconocían que creían en la resurrección y en la manifestación de los ángeles, pero los saduceos no creían en la resurrección y en la manifestación de los ángeles. ¿Sabe por qué? Porque estos hombres estaban divididos, pero Jesús conocía la ley y dijo, bueno, entonces yo voy a guardar el día de reposo, que es el sábado, para ellos, aleluya. Jesús sabía, intencionalmente llegó a Nazaret el día de reposo. Diga conmigo, día de reposo. ¿Y sabe por qué? Porque en ese día, hermano, diga conmigo, en ese día va a haber una multitud dentro de la sinagoga. Bendita sea la gracia. La intención de Jesús iba más allá de que los hombres podían ver, y cuando Jesús pone la mirada en algo, es que algo va a pasar, y ese algo somos nosotros. Así que repito y digo, el que esté libre, adore a Dios.
Dice que llega en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y hay una coma. Y ahora le voy a pedir al pianista que me ayude y al baterista que se aliste, porque ya llevo 37 minutos predicando y usted no me quiere oír otros 30 minutos, yo lo sé. Quiero llegar al clímax del mensaje, porque la Biblia entonces registra y Jesús dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Alguien que pueda adorar al Señor. En la enseñanza la hermana nos enseñaba el día jueves, porque ¿cuántos saben que hay enseñanza el día jueves? Aleluya. En la enseñanza nos decía que el Señor, hermano, se bautiza, ahí en ese momento dice que el Espíritu desciende sobre la vida de Jesús, y Jesús está diciendo: el Espíritu está sobre de mí. Lo que está diciendo Jesús es que la autoridad que me ha sido delegada del Padre ahora está en mí y la voy a poner por obra. En el día de reposo, oiga, ¿usted se imagina el día de reposo, Jesús llegando a la sinagoga? Póngase esto en mente para iniciar el ministerio. Ahora voy a llevarle un poquito su mente atrás. ¿Usted se imagina cómo salió Jesús del desierto? ¿Usted se imagina que salió Jesús así? Pero yo no. Yo me lo pongo que Jesús salió como hoy llegué a la iglesia, explotado. ¿Por qué? 40 días, 40 noches. Ahora le voy a decir esto y no me malentienda, pero 40 días y 40 noches posiblemente usted los pueda soportar de una. ¿Va, Carlitos? Pero ¿sabe cuál es el problema? El problema no son los 40 días y los 40 noches. El problema es el ataque, que eso es lo que te va a dejar sin fuerzas. ¿Está conmigo? Se me fueron, aleluya. Porque recuerde que estamos pregonando libertad, pero la Biblia dice entonces que Jesús estaba siendo tentado por el enemigo en todas las áreas de su vida. Y cuando Jesús está en el desierto, hermano, la Biblia registra y dice que los ángeles le servían, cierto o falso, o sea que le fortalecían. Amado hermano, déjame decirte que una lucha espiritual, una guerra espiritual te deja sin fuerza. Alguien que pueda adorar. Una lucha espiritual contra las huestes de maldad, hermano, te va a dejar debilitado. Cuando Jesús sale de aquel lugar, lógicamente venía fortalecido en el espíritu, pero en la parte humana le aseguro que venía cansado. Pero aún así dio inicio a su ministerio terrenal. La Biblia registra y dice que entra el día de reposo en la sinagoga, como la costumbre, hermano, de los judíos. ¿Está conmigo? Y ahora dice: el Espíritu del Señor está sobre de mí. Oiga, y yo me pongo a pensar y digo: Dios mío, ¿con qué autoridad este hombre nos escribe? Porque lógicamente no todo puede decir: Señor, Señor, en tu nombre eché fuera demonios. Porque la Biblia dice que en aquel día le dirá el Señor: alejado de mí, hacedor de maldad, al fuego eterno no os conozco. Alguien conmigo en esta casa, vamos, despierte, porque estamos hablando, hermano, que el Señor dijo: ¿saben qué? Con la autoridad que yo les he dado, van a ¿qué? Hollar serpientes y escorpiones. Comerán cosas mortíferas. Vamos, comerán cosas mortíferas y no les va a hacer daño. ¿Por qué? Por la autoridad delegada del Padre. Vamos. Y Jesús dijo: el Espíritu está sobre de mí. Alguien que pueda adorar a Dios. El poder se perfecciona en nuestras debilidades. Y ahora Jesús sale del desierto con la autoridad, con el poder delegado. Oiga, qué precioso. Diga conmigo: qué precioso. Porque yo veo ese marco y yo me imagino a un Jesús cansado físicamente, delgado. Oiga, porque algunos lo ponen, hermano, el Brad Pitt de este tiempo. Algunos tienen hasta, ¿cómo se llama el actor ese? El Mel Gibson, hermano, como Jesús ahí en su casa.
tienen a un Jesús ahí colgado en una foto que no es ni Jesús. Yo me imagino salir a Jesús delgado, pero fuerte en el espíritu, proclamando, aleluya, alguien conmigo en esta casa, de tal manera que aunque Jesús va saliendo como va saliendo, la Biblia registra que en el otro lado está el primo Juan el Bautista proclamando la grandeza de Dios. Alguien conmigo en esta casa. Por eso le digo que Dios no se equivoca, y vamos uniendo, y vamos, hermano, añadiendo, y vamos, hermano, atando cabo, dándonos cuenta que el Espíritu estaba sobre el Señor con un plan y un propósito. Lo que la gente no había entendido es que la salvación había llegado ahora, en ese momento, en aquel lugar llamado Nazaret. Y el Espíritu está sobre de mí, por cuanto me ha ungido. Porque déjame decirle que hay dos unciones. Bueno, es más, tres. La unción de los hombres, la unción de Dios y la unción satánica. ¿Cuál es la que tú portas? La unción de los hombres, porque la Biblia registra que Saúl fue ungido con redoma. La unción de los hombres. La Biblia registra que David fue ungido con el cuerno, la unción de Dios. Pero la Biblia registra que los demonios estaban ungidos bajo la autoridad del enemigo. Hay tres unciones, pero aquí Jesús está diciendo que han sido ungidos, aleluya, con el poder de lo alto. Alguien conmigo. La unción divina, la que rompe cadenas, la que rompe ataduras, la que rompe ligaduras, la que te trae libertad a tu mente y a tu corazón. Porque tú no me puedes decir que tú estás libre cuando tu mente y tu corazón están atados. Alguien me dijo, cuando yo lo veía, me caía gordo. Yo es que era talla 38. Dice, pero había algo. ¿Sí se acuerdan? Ya lo había testificado. ¿Se acuerdan algunos, verdad? Había algo, decía, es que yo no sé qué era. Pero te voy a decir una cosa. Cuando la unción de Dios se hace presente en tu vida. Wow, alguien no dijo amén, Carlitos. Cuando la unción de Dios se hace presente en tu vida, la gente lo va a notar. Tu mirada es distinta, tu sonrisa es distinta, tu alegría es distinta, tu alabanza es distinta. Tú no tienes riñas con los hermanos porque estás ungido. Tú no peleas con tu hermano, con tu hermana porque estás ungido. Tu carácter no es el mismo porque tú estás ungido. Ay, alguien que pueda adorar a Dios. ¿O qué tipo de ungimiento tenemos? Jesús dice que él estaba ¿qué? Ungido para dar buenas nuevas a los pobres. O sea, quiere decir que fue ungido para predicar la palabra de Dios. ¿A quién? A los pobres. ¿Cuáles pobres, pastora? A los pobres de espíritu. Mateo dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Alguien que pueda adorar a Dios. Y ¿sabe qué? Si hay uno, si hay dos, si hay tres pobres en espíritu, déjame decirte que Dios vino a traerte libertad y a pregonar su palabra en esta noche para darte libertad de alabanza y de adoración. Adora porque tú quieras adorar. No adores porque yo te digo que adores. Alábalo porque quieres. Exáltalo porque quieres. No porque el pastor te diga. Para pregonar entonces su palabra, para dar buenas nuevas a los pobres. Y después dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. No voltee a ver a nadie, pero póngase la mano en el corazón. ¿Cuántos habrán quebrantados del corazón? Toque su corazón. Sigue latiendo. Sigue latiendo. Sigue latiendo. Sigue latiendo. O sea, quiere decir que usted está vivo. Pues en esta noche su corazón tiene que ser sano.
2 amenes, 3 amenes. En esta noche tu corazón va a ser sano, restaurado por la misericordia de alguien que pueda adorar a Dios, porque Él vino a sanar al que está quebrantado del corazón. Bendita sea la gracia de Dios, que Él pensó en todo y dijo: voy a traerle sanidad al alma de la hermana Rosa, al alma del hermano Coco, al alma de la hermana Cintia, aleluya, y a todos aquellos hombres que necesitan sanidad interna y emocional. Porque al momento de sanar el corazón, Carlitos, Dios te sana aquí. Un amén, un amén. Cuando Dios te sana el corazón, Dios te sana también de aquí. No puedes tú estar sano de aquí o pretender estar sano si tienes la mente emocionalmente destruida. Si hay alguien en esta noche que emocionalmente no está bien, te tengo noticias, porque hoy Dios me ha enviado a pregonar, aleluya, libertad al cautivo. Alguien conmigo que pueda adorar a Dios, alguien que exalte el nombre de Jesús. Hoy es un nuevo comienzo en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Se lo tengo que terminar. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, vieja criatura, nueva criatura. O sea, quiere decir que de aquí veo puras criaturotas nuevas. Y aquí criaturitas nuevas. Aleluya. O sea, que todas son hechas. O sea, quiere decir que Dios llegó a nuestra vida en el momento necesario, hermana Rosa. En el momento necesario llegó Dios y vino a sanarnos del corazón y de nuestra. Se llama Rosa también, ¿no? Ahí está. Dios la conoce. Pastor, no se sabe el nombre, sí me lo sé. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Mire, pregunto, ¿a quién no le han roto el corazón? Levante la mano. Mejor no. Yo creo que a la mayoría. Bueno, ahora, que no haya sido su amado novio, su amado esposo, porque esa es otra historia. Pero cuando alguien, hermano, que usted ama y aprecia, le rompe el corazón, usted se duele en el corazón. Usted, hermano, no puede dormir. Alaba, Carlito, ¿sabes de lo que estoy hablando? Me ha roto el corazón muchas veces, no te creas. Uno no puede dormir y uno se siente así como frustrado, porque Dios, hermano, nos trae a unión, ¿no a qué? No a división. Pero Dios, hermano, dice que viene a sanar los quebrantados de corazón. O sea, trae la sanidad interna en el alma. Recuerde, somos hechos a la imagen y a la semejanza de Dios, cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo dice que se vuelve polvo, ¿verdad? El espíritu regresa a su creador y el alma le va, hermano, o se va al lugar que le pertenece. Por lo tanto, hermano, que Dios cuando venga te encuentra, aleluya, sano de la mente, sano del corazón, sano emocionalmente y viviendo una vida en el espíritu. Alguien que pueda adorar a Dios. Qué difícil es el evangelio. Sí es difícil, pero es glorioso. Por eso dice la Biblia que Él vino entonces a sanar a los quebrantados de corazón. Y después lo que me encanta, lo que leímos en Levíticos y lo que le dije de la historia de Pensilvania, que dice que vino a pregonar libertad a los cautivos. Y hace una coma. Libertad a los cautivos. ¿A cuáles cautivos, hermano Luis? Los cautivos, hermano, de pensamiento.
los cautivos de corazón, los que estaban, ay Dios mío, voy a mencionar algo, a ver si no me apedrean, Carlito, pero hay algunos que están casados y están pensando en otras cosas, aleluya, y déjame decirte que Dios quiere traerte libertad. Suelta lo que tengas que soltar y sirve a Dios de corazón. Alguien conmigo, Él te quiere traer libertad, te quiere sacar de la cárcel de oscuridad, de la prisión donde el diablo te quiere meter, porque Él vino a pregonar libertad al cautivo. El pecado te tiene tan atado en pensamiento que aunque tú no peques, si tu pensamiento no es libre, seguirá tu corazón cauterizado. Y hay un peligro. Pregúnteme, ¿cuál peligro, pastor? El peligro que dice Romanos. Como no tomaron en cuenta a Dios, Dios los entrega a una mente reprobada. O sea que hay un peligro. Así que haga conmigo, suelto, lo suelto, lo suelto, lo suelto, lo suelto. Carlito, suéltalo, vamos, suéltalo, suéltalo. Esta es la noche que vino Dios a pregonar libertad. Vamos, lo suelto, mente clara, corazón claro. Hay un nuevo comienzo. Vamos, suéltalo, ay Dios mío, suéltalo. Que Dios vino a pregonar libertad. Ya no estás más solo. Cristo está contigo. Mujer, emocionalmente te hirieron, suéltalo. A lo mejor ese varón ni conocía a Dios y estás tan aferrada a ese hombre que Dios te lo quitó. No dijeron amén las mujeres. Ahora dijeron amén. Cuidado, cuidado. O los varoncitos de Dios, aleluya, que no rompen ninguna piñata, que todavía tienen pensamientos de lujuria, de lascivia. Alguien conmigo, se me fueron, se me agacharon 3. Vamos, levante la mirada al cielo, varón libre. Eres libre. Se va, se va, se va, se va, se va, se va. Todo pensamiento de lujuria, todo pensamiento de lascivia, se va todo pensamiento inicuo, todo pensamiento que no proviene de Dios. Se va, varón, ¿dónde estás? Aquí ya no cabe lo que el enemigo quiere hacer en los cuerpos y en las vidas de hombres. Atarlos a la pornografía, atarlos a la masturbación. Aquí ya no cabe. El que es libre pregona a Dios. El que es libre pregona a Dios. Vamos, adora a Dios. Ni los hombres ni las mujeres pueden vivir atados a ese pensamiento. Tu cuerpo es templo del Espíritu. Ay, ay, ay. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Suelta la maquinación del diablo. Dios vino a darnos libertad para tener un nuevo comienzo. Bueno, me voy a salir de ahí, tranquilos. Pero dice la Escritura entonces que Él vino a pregonar libertad al cautivo. Y sabe que cuando hago el paralelismo de ideas, me doy cuenta que el salmista dijo: saca mi alma de la cárcel. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Escucho. ¿Para qué? Y entonces, ¿por qué está en esclavitud todavía y no adora a Dios? Si usted le dijo: Señor, saca mi alma. Yo se lo he dicho muchas veces: Señor, saca mi alma de la cárcel. Me siento en una prisión de oscuridad, y aún orándole a Dios, y aún clamando, y aún ayunando, me siento que el enemigo me quiere encarcelar en la tristeza, en la aflicción, en la agonía. Ay, Dios mío, el enemigo a todo mundo lo quiere atacar emocionalmente. Pero ¿sabe qué? Diga conmigo: Dios me dio libertad para alabanza de su nombre. Por eso que hay mucha gente cautiva, atados por espíritus inmundos. ¿Sabe por qué? Porque hay cristianos que les ha dado la voluntad permisiva a esos espíritus que gobiernan todavía sus vidas. Pastor, pero si Dios nos hizo libres, sí, pero el problema es que tú no lo quieres soltar de completo.
y le das oportunidad del que el enemigo siga atando tu mente y tu corazón a cosas vanas. Alguien conmigo en esta casa. Mejor no volteo allá, hermano, atrás. Pero hay gente que todavía está atado a la bachata del mundo. Hay gente que todavía, cuando oye el mariachi, la carne dice que se le enchina. ¿Cuál carne? Pues la chuleta. Hay gente que todavía la música del mundo lo tiene atado. Hay gente que todavía vive en esclavitud. Aleluya. Y yo no sé usted, pero Dios me dio libertad. Alguien se atrevió a decirme: ¿verdad que la música de los Temerarios no es mala? ¿Verdad que la puedo escuchar? Y yo, pues, sí, hermano, sí la puedo escuchar. Lo único que no puedes entrar al reino de los cielos. Escuche lo que quiera, baile si quiera, haga lo que quiera. Iba a decir que vístase como quiera, pero no, hermano, déjeme decirle algo, aleluya. Haga lo que quiera, aleluya, que está fuera de la voluntad de Dios. Lo único que no puede es entrar al reino de los cielos, aleluya. Así que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Hay un nuevo comienzo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso el Señor quiere reprender todo demonio, todo espíritu contrario de las tinieblas. Porque a mí también me atacan los demonios, hermano, en la noche. Escucho, hermano, su ¿cómo le puedo decir? ¿Qué? Su gruñido, su hacerme aquí estoy, perturbándome y perturbando y no te quiere dar descanso, te quiere turbar, te quiere infundir temor, te quiere infundir miedo. Lo que el enemigo no sabe es que tú sabes que el Cordero venció y que Él no está en un madero. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ay, ¿dónde está alguien que pueda adorar a Dios? Ay, toda mi potestad me está en los cielos y en la tierra, dijo el Señor. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, dijo el Señor. Por eso Dios nos quiere dar la libertad. Y hay quienes necesitan, hermano, realmente, escúcheme bien y no se espante, pero hay quienes realmente necesitan una liberación. ¿Cómo, pastor? Estamos en la iglesia. Bueno, déjenme llevarlo a la escritura. La Biblia dice que Jesús llega a la sinagoga y ahí había un demonio. O sea, quiere decir que aquí puede haber demonios. Bueno, se la voy a poner más tranquila. Judas, él no se torcía ni perdía el conocimiento, pero estaba atado. La Biblia dice que Satanás entró en él. O sea, quiere decir que dentro de la iglesia de papá hay gente que necesita ser libre de espíritus inmundos. Hay gente que se necesitan romper sus cadenas, ataduras. Alguien conmigo, oh, bendita sea la gracia. Hay gente que necesita el espíritu del Cordero. Hay gente que necesita ser libre por la sangre del Cordero. Estoy terminando, no puedo terminar, pero le voy a dar un ejemplo. Si tú tienes, y lo voy a mencionar claro, si tú tienes un espíritu de enojo, porque así dice la gente, si tú tienes un espíritu de enojo, tú necesitas libertad o liberación. Porque el hombre que tiene el fruto dice que tiene ¿qué?
templanza, mansedumbre. O sea, te puedes enojar, pero no te puedes airar. Pero cuando tú te airas, cuando tú elevas tu enojo, entonces necesitas liberación. Ay, ay, ay. Alguien conmigo. Sigo paro. Hermano, agarra a su esposo, agarra a su esposa que está al lado. Aleluya. Porque hay quienes tienen un espíritu de celos. Ay, hay mujeres celosas infernalmente, pero también hay hombres celosos infernalmente. Oiga, si pastora, se me quedaron serias 2, 3 damitas. Vamos a reprender ese espíritu de celo. Voy a tener que decir lo que no quería decir. Varón, si tú tienes la culpa, pues es lógico que la mujer tenga celos. Pero si no tienes culpa y es un celos enfermizos, entonces necesitas que el Señor te traiga libertad, porque estás cautivo, estás cautiva. Déselo fuerte a Dios. Sigo paro. Voltéenme a ver todos para acá, no se agachen. Pero hay quienes están en el teléfono y como el otro no tiene confianza. La pastora agarra mi teléfono, yo agarro su teléfono, no hay problema. Yo lo siento por usted. Pero estás en el teléfono. ¿A quién le hablas? Ya son las 11 de la noche. ¿A quién le estás mandando? A ver, préstame el teléfono para ver. ¿A quién le estás mandando mensajes, Carlitos, a las 12 de la noche? Y usted me dice: yo no sé qué le pasa a esta mujer, no sé qué le pasa a este hombre que está celoso. Hermano, apaga tu teléfono, conéctate con la cruz, aleluya. Hermano, quita lo que te estorba. Si este es un anatema, suéltalo. No puedes llevar un anatema en medio de tu cama, porque el que va a dormir en medio es Satanás y no es Dios. Alguien que adore a Dios. Libertad al cautivo. Libertad al cautivo. El que tiene libertad se quita todo prejuicio de la mente. Dios mío, sigo paro. Mañana nada más que no vengan, van a ver. Mañana es la segunda parte. Dice: libertad a los cautivos, y entonces le da la vista a los ciegos. O sea, que hay ciegos espirituales, Carlitos, que no pueden ver la gloria de Dios porque sus ojos ven limitados. Algunos, mire, algunos están poniendo la mirada sobre el hermano Tenorio, a ver cómo adora, a ver si abre sus labios. Y cuando está serio, ¿qué le pasará al hermano Tenorio? Ya no dice amén. Cuando la hermana Blanca no se ríe, la gente dice: ¿qué tendrá la hermana Blanca? Hoy está muy seria, no se oyen sus carcajadas desde allá afuera hasta adentro. Algo tendrá, aleluya. Y pusieron la mirada en la gente y perdieron de vista al Eterno, al Cristo resucitado, al Dios de gloria. Y Dios te vino a dar libertad para que ya no estés ciego. Estoy terminando. Libertad, vista a los ciegos, y poner en libertad, Dios mío, a los oprimidos. Haga conmigo así. Haga conmigo. Sabe que una persona así está oprimida y Dios les vino a dar libertad. Así que, hermano Víctor, antes de estar triste, tírese la sonrisa, que aunque por dentro se esté muriendo, pero que el diablo no se ría de usted, sino dele la gloria a Dios, aleluya. Ya no hay más opresión. El diablo me dice que nadie me ama, pero ¿sabe qué? Cristo me dice: yo te amo. El diablo me dice: todo el mundo te rechaza, pero Dios dice: yo te recojo. El mundo me dice que no sirvo para nada, pero el Señor dice: habla mi palabra. Cambié el ambiente en mi vida personal. Y aquí está la pastora conmigo, que no me deja mentir.
Y les voy a decir que ella y yo tenemos un problema grande. ¿Quieren saber? Qué chismosos. Ya ven, necesitan libertad. ¿Sabe cuál es nuestro problema? Que yo desde que me levanto, ya sean las 3, 4, 5 de la mañana, mire, alabanzas. Y la pastora, bájale, y yo más le subo. Y ella, bájale un poquito, aleluya, porque a mí me gusta orar fuerte y conectarme con Dios. Digo, ok, le bajo, pero cuando le bajo, mi hermano, mire, me pongo el teléfono abajo de mí y le subo y empiezo a sentir aquí el golpeteo de la música y empiezo a adorar y empiezo a exaltar. ¿Sabe por qué? Porque Dios me dio libertad. Porque Dios, hermano, no solamente en la iglesia adoro, en mi casa adoro, en mi casa le exalto, en mi casa me tiro un gloria a Dios y una aleluya, porque Él vino a sacar toda opresión del diablo. Porque Él nos ha hecho libres. Y hay otro problema, porque tengo que también ponerla a ella en la posición correcta. Que yo tengo un problema y a ella no le gusta. Que cuando estamos estudiando, hermano, yo necesito atraer a David, hermano, ahí al estudio. Y yo pongo música estudiando. Y ella me dice, ¿cómo puedes estudiar con música? Yo no, apágame eso porque estoy concentrándome. Y yo digo, es que eso a mí como que siento que fluye algo dentro de mí. Por eso yo cuando digo es que, ok, lo apago. Y cuando ya lo apagué, la volteo a ver, hermano. Y estoy como queriendo prender el bendito teléfono para oír alabanza. Y tiene razón, porque esas alabanzas se repiten una tras otra. Pues ponme unas mejor nuevas que no me sepa. Pero eso trae libertad al oprimido. ¿Se da cuenta? O sea, el matrimonio nuestro, hermano, no es de división, de contienda, sino de tener una disposición en Dios. Que aunque esas pequeñas cosas no son problema, porque Cristo se ha centrado en medio, eso quiere decir que todo eso rompe, hermano, los pensamientos que el diablo ha querido poner en las vidas. ¿Sabe qué? En tu casa adora, en tu carro adora, en tu trabajo adora, en donde tú estés adóralo. Y cuando te quieras quedar callado, entonces dite a ti mismo, estoy atado. Dite a ti mismo, estoy atado. Y te aseguro que te vas a pegar un grito pentecostal, porque tú no vas a querer estar atado. Lo que el diablo quiere es cerrar nuestros labios. Hace 12 años, 11 años, llevamos 2 años de pastorado. Y un día dije, ya no quiero predicar más. Oiga, como el profeta lo dijo, ya no quiero hablar más en tu nombre. Nadie se convertía. Predicaba y nadie se convertía. Yo decía, ya no quiero, Señor, ¿por qué me pones a hacer esto? Yo no lo sirvo, yo no sé para esto. Pero ¿sabe qué? Qué linda es la palabra, que también dentro de mí había un fuego, hermano, que cuando menos quería, más quería. Y yo le decía a la pastora, no quiero, pero por dentro le decía, dame el micrófono. No quiero, pero dame, yo predico. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo, cuando más te quiere oprimir, tú más lo vas a adorar, tú más vas a estudiar, tú más vas a brincar, tú más vas a tocar el shofar, aleluya, más le vas a dar la gloria, porque Él vino a libertar a los oprimidos, a los cautivos, aleluya. Y termina diciendo, y a pregonar el año agradable del Señor. ¿Sabe cuál es el año agradable del Señor? Levíticos 25:10, el día del jubileo. Hago la conexión y le digo, todo lo que respire, alabe a Jehová. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Todo lo que respira, alabe a Jehová. El único que no puede adorar son los muertos.
El único que no puede abrir sus labios son los muertos. Los únicos que ya no tienen oportunidad son los muertos. ¿Habrá alguien vivo en esta casa? Ponte sobre tus pies y empieza a pregonar el año agradable del Señor. Vamos, levanta tu mano, levanta tu mano. Vamos. Vamos, levanta tu mano, levanta tu mano.